Saludos, ¿qué tal están? Está siendo una semana en la que las altas temperaturas para la época del año en la que nos encontramos y la ausencia de lluvias están marcando la crónica informativa de una provincia en la que el sector agrícola es fundamental. Esta semana se han sucedido reuniones en torno al acuciante problema de la sequía, como son la reunión de la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la reunión del Comité Autonómico de Expertos en torno a la sequía o la Mesa Nacional de la Sequía. Asunto este de gran trascendencia que también entra de lleno en este periodo en el que nos encontramos, periodo preelectoral, y en el que los partidos han activado ya sus maquinarias de cara a configurar las campañas electorales. Actos públicos, mítines, paseos electorales o pegada incluso de carteles. Esto es lo que nos va a venir en los próximos días y son algunos de los puntos fuertes que han conformado tradicionalmente la agenda en cada una de las candidaturas. Pero hoy día, con el auge de las redes sociales, los nuevos intereses del electorado o cierto desprestigio de la política tradicional que algunos colectivos alimentan, ¿se han adaptado las formaciones políticas a las nuevas exigencias? ¿Cómo de efectivas son actualmente lo que entendemos por la campaña electoral, las campañas electorales tradicionales? Enseguida les vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas y les contaremos otros asuntos, aquí, al detalle. Julián Mesa, sociólogo y profesor tutor de la UNED de Úbeda. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos a saludar también a Felipe Morente, catedrático de Sociología de la Universidad de Jaén. Felipe Morente, ¿qué tal? Muy bien. Pues voy a comenzar precisamente con esa con el interrogante que he planteado en la portada. Hoy día, con este panorama que tenemos, ¿realmente son efectivas las campañas electorales, Felipe? Bueno, lo que podríamos empezar a decir es que cambian lo que podríamos llamar el marketing político, y entonces la eficacia estará en función de la capacidad de innovar el discurso político para hacerlo llegar al cuerpo electoral. Por tanto, si nos referimos a si las campañas electorales tradicionales son efectivas, pues digamos que no. Pero si hablamos de las nuevas tecnologías, de las nuevas metodologías del discurso y de la proyección del discurso a la audiencia, yo creo que sí, porque al final esto está en función de la capacidad de conocimiento y de información que tenga la gente. Cuanto más pasiva es la gente a la hora de conocer cuáles son en fin, las cuestiones que se dirimen en una contienda electoral, menos efectiva es la campaña, y cuanto más pasiva es la gente, más efectiva es la campaña. Julián, ¿tú qué opinas? Pues lleva razón, y yo soy de la opinión de que las campañas electorales en realidad no mueven el voto de forma significativa. No solamente lo dice, puedo opinarlo, sino lo que te refería anteriormente, el último barómetro del CIS venía a referir de que en este caso el 64% de la población ya tenía decidido el voto. Solamente un 14% y cambiaba el voto en la última semana. Es decir, las campañas en sí mismas no cambian las expectativas de voto. Ahora, eso de entrar, ¿son necesarias o no? Sí es verdad que las campañas electorales vienen a hacer algo importante, movilizar y poner en situación de ir a votar a la gente. Y luego, movilizar también a los propios partidos. La estructura de los partidos políticos, porque España es una partitocracia, necesita esa movilización. Si no, aunque todo el mundo tuviera su voto decidido, el hecho de ir a votar, el efecto de sentirse que necesariamente ese día hay una convocatoria de ir a votar, quizás pasara más desapercibido. ¿Qué se consigue? Pues, según mi opinión y según lo que parece ser que dicen las encuestas, de que aunque es verdad que estamos a esta altura, hablando ya de las elecciones de mayo, la mayoría, más de la mitad de los ciudadanos que van a ir a votar, que pensemos que no va a ser superior al 60%, ya tiene decidido a quién va a votar.
no significa que si no hubiera campaña, en mayo se sintiera la necesidad de que estos ciudadanos con su voto decidido fueran a votar. Ajá. Esa es la importancia, y luego los partidos políticos lo que dicen, ponen en funcionamiento sus maquinarias, eso es importante. A partir de finales de año, algo así, ahora mismo en los partidos se está viviendo una vida que no existía antes y que si no existiera esa campaña, pues no movilizaría a esos militantes pidiéndole el voto a los ciudadanos. Eso es lo que creo que viene a cumplir, por eso la necesidad de las campañas, más allá de que cambie alguien que tenga una proyección de voto, lo cambie porque haya una campaña que le pongan unos carteles o que le digan una frase en Twitter, o que creo que no. Ver una cara de un candidato en una pancarta seguramente cambia poco la expectativa. Ahora, sí te dice que te está llamando a que lo votes. El ejemplo de que la campaña incide en poco es que las obras en las ciudades, en este caso las municipales, habrás visto que casi todas se acaban o se empiezan con vista a que más allá de febrero no estén las cosas, sino que los ciudadanos ya lo estén disfrutando, porque su voto está decidido anteriormente. Si tú haces una obra o haces algo en el que va a tener su resultado 2 semanas antes de las elecciones, aquello no va a tener. Ahora acaba en enero. Y sí, tiene más incidencia. Por lo tanto, podemos concluir que lo que hacen las campañas, me corregís si me equivoco o malinterpreto, ¿no? Lo que estamos comentando es motivar a aquellos que ya tienen decidido ir a votar, ¿no? Felipe. Vamos a ver. Sí, es que el voto es una acción compleja. Por un lado se mezclan elementos absolutamente emocionales, míticos, por decirlo en términos de Gramsci, que hace adhesión hacia determinadas opciones de partido o políticas, ¿no? Por otro lado está la racionalidad de aquellos que buscan el máximo de beneficio en su voto, ¿eh? Entonces eso tiene que ver con otro tipo de discurso. Y después están los improvisados, aquellos que están en estado de incertidumbre sobre cuál puede ser la opción y se mezclan los elementos emocionales, los tradicionales. Aquí no olvidemos que hay mucho voto heredado, ¿eh? A mí me gusta llamarlo heredado porque algunos heredan la ideología como otros los olivos, ¿eh? Algunos dicen, yo voto a este porque mi abuelo ya lo hacía. Digo, bien, pero además de lo que hacía tu abuelo, que seguramente en el actual momento histórico a lo mejor hubiera tenido un cambio de posición, bien sea de derecha o de izquierda, ¿tú qué opinas? En este tipo de segmento de gente que está indecisa y que tiene esas contradicciones entre lo que ha sido la cultura política heredada y lo que es su propio juicio sobre la situación actual, determinados mensajes, sobre todo el mediador del mensaje es importante. Hay personas que se fijan en el estilo de expresarse, en la forma de vestir, en la simpatía que pueda proyectar el portavoz del mensaje. Entonces, que suele ser el candidato o gente que es afín dentro del partido. Todos estos elementos hacen que ese 15, 20, 30% de indecisos, que eso va variando dependiendo también del tipo de elecciones, si son nacionales o locales, puede estar influido si el marketing político está bien diseñado, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de los que tienen el voto más o menos decidido, ese tipo de influencia visual, atractiva, puede hacer que se incline por una u otra opción. Pues realmente no está afectando la componente ideológica, sino la componente, digamos, emocional y de lo que podríamos llamar la confiabilidad que le pueda transmitir el mensajero. ¿Se han ido adaptando, por tanto, los partidos políticos a las nuevas formas? Julián. Sí, eso yo creo que los partidos políticos, todo en una sociedad de marketing, cuando se vende un producto, en este caso el partido vende una opción de gobierno, una opción de toma de decisiones con unos criterios, sí se tiene que ir adaptando y no hay otra manera de que esté al día, que se vaya adaptando. Que vaya por delante es otra cosa diferente. Ahora,
sí se va adaptando y muchas veces forzado por las circunstancias. No tenemos nada que ver la poca incidencia en los que somos mayores, sabemos lo que era la pegada de carteles hace 40 años, lo que es la pegada de carteles hoy. Todos conocemos y sabíamos lo que significaba un meeting en los años 80, a mediados de los 80, y lo que significa un meeting en la actualidad. Claro que se han ido adaptando. La importancia de los partidos, todos tienen su equipo que está dedicado a las redes, lo que decíamos, aunque sean frases cortas, aunque sea interpelar, aunque no llegue a la total de la población, pero sí le dan la importancia, sí saben que tienen la importancia que hay. Y una cosa que decía Felipe, que lleva razón, la incidencia del partido pensando en lo que se hereda, sí, hay una mayoría de población, según el barómetro de CIS, que siempre mantiene al partido que va a votar. Dice que a la hora de votar, ¿qué pesa más? ¿El partido o el candidato? La pregunta es clara. Pues hay una mayoría, digo, y no voy a decir porque sí es verdad que va casi de un 65% de peso del partido a un 22% solamente, pero hay variables como la edad, como el tipo de población, que inciden en la importancia que se le da al candidato, pero en general sí tiene más importancia el partido, las siglas, que la persona en general. Por eso, poniéndonos en actualidad, que está muy en debate el tema de Yolanda Díaz, sí se llama, que está en un sistema, yo siempre digo que en un sistema de partidos, el personalismo de un sistema que podía ser presidencialista, no de partido, choca. Y entonces aquí la grabación en las siglas de las personas que van a votar pesa mucho a la hora de decidir su voto, más allá del candidato, y nos hemos encontrado con situaciones en las que incluso puede llegar a ganar algún partido o a tener más votos, cuando a lo mejor ese candidato no cala en la población, pero sí tiene unas siglas detrás que le dan. Y además hay otra cosa que se nota, que son las siglas. En la tendencia al alza, por ejemplo, en un ámbito nacional de un partido cualquiera, arrastra hasta el nivel local. Los grandes alcaldes que han tenido mayoría en los momentos en los que el partido suyo tenía mayoría a nivel general, casi todos se dicen que son ellos los que han hecho posible. Siempre está el ejemplo de Esperanza Aguirre, que decía: yo soy la que más votos consigo de toda España, en un momento álgido en que su partido estaba consiguiendo la mayoría de los votos. Eso quiere decir que las siglas tiran mucho, y las siglas son las que se venden a través de las redes, más que a las personas que, si tú sigues un poquito las redes de los partidos, ves que son cuestiones generales de partido, y que hay mucha gente que sigue en esas redes su partido, a duras penas conoce a los candidatos, y en muchos casos no les ponen cara. Eso es significativo de que los partidos sí se han ido adaptando, pero digo, no van innovando delante, porque siguen poniendo sus carteles, siguen manteniendo las formas tradicionales, a esto no se puede renunciar. Es verdad que ya lo de los carteles, lo de la cara, es verdad, pero no pueden dejarlo, porque la incorporación que va habiendo a las nuevas tecnologías, además, hay otra cosa, no a toda la población llega por igual. Y yo siempre, en esto de la comunicación por las redes, las cosas en las redes están muy bien y son un reflejo en la sociedad y son una gran noticia siempre y cuando los medios tradicionales de comunicar las cogen. Tú haces un tuit que puede pasar inadvertido un mes. Si un medio de comunicación tradicional, televisión, radio, lo coge y te lo resalta, a partir de ahí se hace viral, como suelen decir, se hace viral y todo el mundo entra a verlo. Eso es significativo, y un partido lo tiene que tener en cuenta, porque la mercadotecnia electoral no se diferencia mucho de una mercadotecnia de consumo. Pues hablando de esas nuevas formas, nuevos electores, Felipe Morente, ¿interesa la política? Si yo pregunto esto, ¿interesa la política a los nuevos electores, a los más jóvenes, la política en general? Bueno, a mí me parece que sería muy conveniente, si le parece al moderador, enmarcar lo que es la política y quiénes son las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer, digamos, de agentes activos de la política, que son los ciudadanos, las ciudadanas y, hasta ahora, los partidos políticos. La pregunta que yo propondría es decir, ¿de qué naturaleza son los partidos políticos ahora?
Los partidos políticos que nacen, como sabemos, con las revueltas y con las reivindicaciones y los movimientos sociales del siglo XIX, han ido perdiendo la eficacia de mediación en la política. Hay que recordar que había dos tipos de partidos. Uno, la que le llamaban la de la burguesía, la de los señoritos, en fin, los partidos de notables que se llamaban, que realmente eran cuerpos, digamos, de promoción del voto de intereses, porque eran censitarios, tenía muy claro cuál era su cuerpo electoral, y el movimiento obrero, que fue capaz de impulsar lo que se llama, y esto aunque suena extraño, es así en la historia, los partidos de masa, ¿no? Partidos de masa después se han diversificado de muchas maneras, igual que los sindicatos, incluso de ideología, digamos, conservadora o al menos sí liberales. Y la Iglesia. Actualmente, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que los partidos de masas, que eran realmente los que representaban a la inmensa mayoría de la población en sus distintas opciones, fueran socialcristianos, socialdemócratas, liberales, marxistas de distinto grado e intensidad, al final han perdido lo que era su misión, que era representar a la inmensa mayoría de la ciudadanía y, y activarla políticamente. ¿Cómo? Pagando unas cuotas y aportando trabajo al partido, haciendo campañas electorales, movilizándose y eso. Esto ha cambiado. Hoy ya se están convirtiendo todos los partidos, sobre todo los mayoritarios, en lo que se llaman partidos cárteles. Los cárteles quiere decir que cada vez viven más de los presupuestos públicos, cada vez prescinden más de la activación de la ciudadanía, cada vez están en manos de profesionales y de lo que a mí me gusta llamar y recordar, como llamaban ya en la época dura los partidos marxistas, los intelectuales orgánicos. Los partidos cada vez están más inflados de mediadores intelectuales, entre comillas, que su visión es interpretar la realidad desde el sesgo más que ideológico de intereses que tienen los partidos cárteles. Y esto es, por un lado, una herramienta muy poderosísima, muy eficaz, porque reduce mucho lo que es la estructura de representación de los partidos. Cada vez el líder es más potente, hay un liderazgo de naturaleza, como diría Weber, casi carismática. Los profesionales, las profesionales, los intelectuales orgánicos aportan la munición para hacer este tipo de discursos y eso puede ser que al final no esté motivando lo suficiente, está sirviendo para este momento actual, pero posiblemente no está sirviendo para la heterogeneidad de las cohortes electorales jóvenes, menores de 30 años. Yo creo que ahí, como decía Julián, las redes sociales y los discursos más expresivos, donde sean muy claros cuáles son los elementos que ponen a disposición de las nuevas generaciones ante los grandes retos que tienen, que no solamente es 300 euros para un piso. Los grandes retos es que este mundo, que es muy pequeño, que es el planeta Tierra, se está agotando. Eso está a la vista. Este mundo, además, resulta que la gran riqueza no se está distribuyendo según las capacidades y las expectativas de la gente. Y además este mundo cada vez está creciendo más en desigualdad. Con lo cual hay que tener en cuenta que más que falle la tecnología de marketing, lo que está viendo es un discurso viejo de los partidos donde lo importante es ganar y no ser capaces de captar las necesidades percibidas, sobre todo por las capas más jóvenes. Esta es un poco mi gran visión de la cuestión, digamos, en términos generales, ¿no? Hay que tener cuidado de que hay reiteración de los mensajes que elaboran esos intelectuales orgánicos, hay cada vez más seguidismo de esos mensajes y cada vez menos creatividad de rozar la calle y saber captar la demanda real, sensible y además bien informada, porque los jóvenes cada vez están más informados, que realmente necesita la gente.
La visión de Felipe Morente, ¿cuál es la visión de Julián Mesa? Pues llevaba razón, al hilo de esto, el otro día, viendo cosas de campaña, hubo una frase que me gustó mucho y me la quedé, que dice: en la campaña hay que abordar los complejos universos políticos de los jóvenes, es decir, complejos y diferentes universos. Es verdad lo que decía Felipe, de pasar de administrar a proyectar un futuro son cosas diferentes. También hay una cosa en la que doy la razón, que es el análisis de lo que es la política, que es la resolución, poner normas a los conflictos sociales. Y es verdad que hay que regular esos conflictos y regularlos mediante la aplicación de unas normas. Los partidos políticos tradicionales salían precisamente de afrontar ese conflicto desde una diferencia de clase, en donde había militancia que decía lo que tenía que seguir la directriz del partido. Esa militancia tenía conciencia de esa clase a la que pertenecía y los partidos se enfrentaban. En nuestra sociedad actual hay una situación diferente por los medios de comunicación, por la población, por muchas cosas en las que ahora no vamos a entrar. Los partidos se han convertido, como Felipe aseguraba, en capturadores de votos. Son aparatos capturadores de votos con una estructura que se presenta precisamente para eso están las campañas, para recabar el apoyo de los ciudadanos. Y esos liderazgos, por eso, en ese tipo de partidos, es un liderazgo más administrativo, burocrático, como bien decía Bebe, es burocrático, y no el carismático que arrastra. Pocos líderes carismáticos, y en España los vemos, que surgen, que pueden estar diferentes y en algunas ocasiones al margen de los partidos, pero ese liderazgo carismático en un sistema de partidos asentado como el que tenemos en España, que decíamos que prima más lo que es el voto al partido, choca un poquito. La juventud, en lo que entrábamos, ¿por qué puede verse más o menos motivada a participar? Lo que decía Felipe también, vamos a especificar qué es la política. Política no es solamente llegar y votar el día 28 o el día de mayo en las elecciones locales. Es verdad que eso es participación política para elegir a los órganos de decisión, de tomar decisiones, pero la política va más allá. Decir que la juventud no está implicada en política simplemente porque participa menos en las elecciones o porque no las vemos en las manifestaciones, no significa que no estén implicados en sus problemas, en lo que a ellos les va. Hay un sesgo que va entrando en nuestra sociedad y es el sesgo de la diferencia por cortes de edad. La sociedad avanza tan rápidamente en muchos sentidos que hay diferencia de una edad entre, podríamos decir, una corta edad de 20 a 24 y de 70 a 75. Una sociedad que ya tiene una expectativa de vida en torno a 80 y que con 17 y 18 se integra ahí, esas cortes de edad. Diferentes modelos de trabajo, diferentes modelos de sociedad, diferentes expectativas. Todo eso le tiene que dar respuesta a la política, porque la política, como digo, viene a regular los conflictos. Para resumir, podríamos decir, la sociedad es un conflicto en el que hay intereses diferentes, de clase social, de cortes de edad, incluso podríamos hablar, que a mí me interesa mucho, diferencias por población, por lo que es la población y el número de ciudadanos en torno a un núcleo urbano, que no es igual un núcleo urbano de 500.000, 700.000 habitantes o un cinturón de casi 1 millón, con una población dispersa de 50 a 60.000 habitantes. Las incidencias cambian y se dan entonces por esas situaciones en la participación política cosas que son, cuando las sigues, parecen raras. Decimos casi siempre, se participa más, aunque todo el mundo dice que es más importante unas elecciones municipales que unas generales, y se participa en porcentaje mucho más una población, e incluso los jóvenes, en unas generales que en unas locales. Incluso por cortes de edad participan más los jóvenes cuando son elecciones generales que cuando son locales. En cambio, nos vamos, yo que he seguido, hay algunos casos como, ya te comentaba antes, que a mí me gusta mucho comparar la participación, la forma de participación, el comportamiento electoral en una gran ciudad con una pequeña, sesgos de que teníamos, por ejemplo, que en Santiago Pontones, como te comentaba, que es digo, por la comparación con una población de 500.000 habitantes, una población
de 2.000 habitantes, dispersa, con núcleos dispersos. Se dio el caso de participación algo más del 50% en una autonómica y que llega casi al 76% en unas locales. Es decir, en este caso primaba lo inmediato, el conocimiento, la cercanía, lo que estás decidiendo, y te interesaba mucho más que cuando se nota lejano. En cambio, en una gran ciudad siempre el comportamiento en unas generales parece como que le afectan más las cosas que se puedan tomar desde un punto de vista general. Digo que esto por cortes de edad estaría diferentemente representado, pero sí es verdad que va en términos generales, a todos les afecta por igual. A lo mejor hay una cosa, y es con más edad normalmente tiende más a participar y a estar informado. Con menos edad parece que esa participación, pero siempre la miramos desde el punto de vista de participación, porque en el barómetro le preguntan a los jóvenes: si hubiera mañana elecciones, ¿participaría? Ahí entra ya en ese ítem una cosa diferente. No es ¿te interesa este problema y tú harías algo? Es una cosa diferente. Ahora, ¿participarías mañana? Y te dice normalmente el joven: pues no sé lo que haría. En cambio, alguien que tenga más de 60 años dice: pues sí, iría a votar. Pero le estás preguntando si iría a votar. Sí, sí. Pero entonces entramos en los universos de participación política y eso sería seguramente tema de otro debate, claro. Totalmente, además siempre interesante este debate, esta tertulia, pero lo tenemos que dejar aquí, ya sabéis cómo son los tiempos de los medios de comunicación. Felipe Morente, catedrático de Sociología de la Universidad de Jaén, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Un placer, un placer. Julián Mesa, sociólogo, profesor tutor de la UNED de Úbeda, gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en este Al Detalle y antes de nuestro cierre cultural vamos a hablar, aunque sea por unos minutos, de otro de los efectos que tiene esta subida de las temperaturas, estas altas temperaturas que tenemos en el mes de abril, y es la alergia quizá anticipada, porque claro, las temperaturas han hecho que la floración también, por ejemplo, del olivo se adelante. Manuel Alcántara, alergólogo del Hospital Universitario de Jaén. Hola, muy buenas, ¿cómo está? Hola, buenas. Aquí estamos, como bien dice, con este aumento de las temperaturas, pues empezando a notar el ascenso del polen del olivo en el ambiente. Se ha adelantado ya, ¿no? No solamente en esta semana, se lleva notando la alergia hace ya algún tiempo. Sí, la verdad que la semana previa ya teníamos 100 granos de polen por metro cúbico, que no es una cantidad excesiva, pero lo que nos ha sorprendido es que casi 2 semanas antes de lo que habitualmente el ascenso ya importante y progresivo, pues hemos detectado ya niveles por encima de los 500 que ya se consideran niveles extremos de polen de olivo. Con lo cual sí que vamos incluso 2 semanas de adelanto con respecto a otras primaveras. ¿Cómo se miden precisamente esos niveles de polen? No, en realidad es un procedimiento manual, que todo el mundo piensa que es automático y no, porque hay un captador de polen que lo tenemos en la 9ª planta del maternal, de aquí del hospital, y pues todos los días hay que ir a recoger pues lo que se llama el tambor, donde hay pegada una pequeña cinta de celofán que va moviéndose muy lentamente y que un trayecto determinado suponen 24 horas de medición. Entonces, pues lo que hacemos, cogemos esa cinta y ya hay que hacer una tinción y luego mirarlo al microscopio y vamos contando los granos uno a uno. O sea que es un proceso laborioso que realizamos los alergólogos del Hospital Universitario de Jaén. Las altas temperaturas han hecho que se adelante este proceso, el de la alergia, este periodo, el de la alergia, mejor dicho, pero también pueden hacer que se acorte en lo que es el total, que esta alergia sea más corta. Por supuesto, porque casi siempre el olivo tiene cíclicamente 2 picos de polen. Uno normalmente se producía a mediados de mayo, que sería el pico máximo de la polinización de toda la campaña, y luego hay un segundo pico que normalmente coincidía con la primera semana de junio, que correspondía a lo que haya la polinización de los olivos de la sierra. Como se ha adelantado 2 semanas y encima si continúa la calor, lo más normal es que se concentre y que esos 2 picos incluso se acerquen en el tiempo y sea una polinización como muy intensa, si no llueve, incluso intensa, pero corta en el tiempo. Cabe esperar si siguen las temperaturas. Doctor, ¿ha ido creciendo la población alérgica en estos últimos años o es una impresión, quizá por otros factores como la contaminación, cambio climático? Sí, cada vez notamos que hay más gente alérgica. De hecho, se prevé
que en menos de una década el 50% de la población puede llegar a tener algún tipo de alergia y, claro, por supuesto, es multifactorial y uno de los factores que puede estar influyendo el cambio climático, todo lo que es la contaminación y demás influye, pero no debemos olvidar que este tipo de enfermedades tienen también una base genética que generalmente se hereda el riesgo a ser alérgico. Vamos a hablar de las recomendaciones y consejos que se suelen dar en este tiempo. Bueno, lo primero de todo, iniciar los tratamientos si ya sabemos que somos alérgicos, porque nos estamos encontrando que todavía llega gente a la consulta que no ha comenzado a tomarse su medicación para prevenir los síntomas. Y una vez que hemos hecho ese tratamiento ya preventivo, lo hemos iniciado, pues por supuesto intentar pues realizar las actividades de ocio, si puede ser en ambientes cerrados, y no exponernos sobre todo con salida al campo, en el coche llevar la ventanilla cerrada, utilizar la mascarilla, sobre todo la FP2, nos hemos dado cuenta con la pandemia que puede ser una herramienta muy útil para disminuir la exposición al polen, el uso de gafas de sol para que nos molesten menos los ojos, y yo siempre recomiendo el pulverizar en la habitación un poquito de agua un par de horitas antes de irnos a acostar, porque así el polen que hay en esa habitación asienta con la humedad y se va al suelo y por lo menos lo respiramos en menor medida. Conocemos más o menos lo que son los tratamientos preventivos, los paliativos también, una vez que tenemos los síntomas de la alergia, pero ¿hay algún tipo de tratamiento ya definitivo? Bueno, definitivo no hay. El único tratamiento que puede cambiar el curso de la enfermedad alérgica son las vacunas, que lo que hacen es, como mínimo, disminuir la intensidad o la gravedad de los síntomas, con lo cual con menor consumo de medicamentos, y en algunos casos conseguimos la curación total. Fuera de eso, no hay nada que tenga una curación total, pero sí que disponemos de nuevos tratamientos para los casos graves, como son el uso de biológicos en asma grave, en dermatitis atópica grave, incluso ahora van a empezar a utilizarse en poliposis nasal alérgica y de otros tipos, al igual que la esofagitis eosinofílica. Van surgiendo tratamientos, pero hasta ahora no tenemos esa curación total, a no ser los casos, evidentemente, que llegan a curarse totalmente con el uso de vacunas adecuadas, eso sí. Mientras más precisos seamos en el diagnóstico y mejor diagnostiquemos al paciente, más probabilidad que con esa vacuna tengamos éxito. Pues Manuel Alcántara, alergólogo del Hospital Universitario de Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por contar con mi presencia. El próximo sábado va a tener lugar la final del concurso internacional de piano Premio Jaén, una iniciativa de la Diputación que llega ya a su 64 edición, 63 participantes, 20 países, todo una experiencia, desde luego todo un evento, no solamente en Jaén Capital, sino en la provincia. Diputación Provincial, decimos, impulsa este concurso desde hace tantísimos años. Hemos invitado por eso aquí a los estudios de 10 Televisión y la cadena SER al diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, quien ya nos acompaña. Señor Vera, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más con vosotros. Bueno, agradecidos nosotros por aceptar, como siempre, la invitación, la importancia, el arraigo, decía yo, de este concurso internacional de piano, que es todo un referente en la provincia. Sin duda, yo creo que de toda la actividad, que mira que es amplia, que venimos realizando en Diputación Provincial de Jaén, el proyecto estrella, la joya de la corona, es el Premio Internacional de Piano Jaén. Como bien has dicho, son 64 años y no hay más que ver, bueno, el récord de inscripciones, que han sido 99, de 23 países, que finalmente se han quedado en 64 presenciales, 63 presenciales de 20 países. 20 países tan distantes como puede ser Corea, como puede ser Japón, como puede ser China, Hungría, Australia. Habla muy bien de este premio piano, que ha sabido extenderse más allá de nuestras fronteras y que ha permitido que por nuestra provincia durante unos días se convierta en el epicentro mundial de jóvenes pianistas que están llamados en un futuro muy cercano a ser grandes estrellas. Todavía nos queda bastante que ver, mucho concurso, mucho certamen. Vamos a saludar también en este momento a nuestro compañero Raúl Beltrán, él es el coordinador del diario digital Extra Jaén, bueno, para que analice también desde su punto de vista la importancia, decimos, el arraigo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfonso, compañero, y buenas noches, Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por acompañarnos en Grupo Multimedia. Decía yo, Raúl, la importancia y lo consolidado que se encuentra ya este concurso. Sí, como decía bien Ángel, se puede considerar a nivel cultural como
como la joya de la corona. De hecho, el número de inscripciones, llevamos 2 años consecutivos batiendo récords de inscripciones, y este año además de participantes, y bueno, si vemos también los premios que se otorgan, pues estamos claramente ante seguramente el mejor concurso que hay en España actualmente, y uno de los mejores a nivel internacional. Además tenemos, no sé si este año volvemos a repetir, pero en muchas ocasiones, Ángel, tú me corriges, hemos tenido participantes de los 5 continentes. Así es, así es. Este año tenemos de 4, pero insisto, con una presencia muy destacada en la parte de China, Japón, Corea. Siempre me ha llamado la atención, han sido varios. Es decir, cuando recibimos las primeras inscripciones había cerca de 20 de China. Fíjate, que siempre dices, bueno, muy lejano, ¿no? Parece que desplazarse a Jaén desde allí. No, estamos muy consolidados, y evidentemente también en las escuelas de música hay muchos chinos, japoneses, coreanos que van a escuelas de música de Francia o de Inglaterra o de Italia, y dado el prestigio que tiene este galardón, bueno, pues ya desde ahí se acercan a nuestra ciudad. Es en definitiva poner el foco sobre la provincia, sobre Jaén, pero vamos a comenzar con la secuencia lineal, por así decirlo, la secuencia de este concurso internacional que se iniciaba hace unos días con ese concierto del prestigioso pianista Jean-Stéphane Babousset. Bueno, un genio del piano, quizá el pianista francés más importante que existe en este momento. Toca en las principales orquestas del mundo, y es un especialista, como ya demostró en ese concierto tan maravilloso, en Chopin, y bueno, pues creo que no se puede empezar de mejor manera, ¿no? Yo creo que este premio de piano se merece que inauguren los mejores, y en este caso con Babousset se ha cumplido las expectativas, porque fue, como digo, un concierto impresionante. Sí, yo quería preguntarle precisamente por la calidad que está habiendo este año, Ángel, que está metido estos días de pleno y que está en contacto con el jurado, con los expertos, con el presidente, tal, ver un poco la calidad que se están encontrando artística y de interpretación de los pianistas. Sí, los comentarios de Albert Atenella, que como sabe es el presidente del jurado, y del resto de los miembros del jurado, es que están sorprendidos una vez más, porque cada día los jóvenes pianistas que nos acompañan vienen mejor formados, ¿no? Y me dice lo difícil que resulta, y a veces los debates internos que se producen a la hora de tener que seleccionar, fíjate, quedaron de 63, quedaron 18 y pasarán 6 a las semifinales. No es nada fácil, y a veces entre ellos, insisto, se producen discrepancias, porque hay que hilar tan fino a la hora de decidir quién va a ser el que va a pasar, que no es nada fácil, es bastante complejo, ¿eh? Además, tenemos que hablar también de las actividades paralelas, que van
bueno, pues complementando, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, hicimos un maratón de piano para iniciar de 10 de la mañana a 10 de la noche, donde estuvieron cerca de 25 escuelas y conservatorios de la provincia, de distintos puntos, y cerca de 400 niños que tuvimos la suerte de poder disfrutar de ellos, ¿no? Y lo hicimos partícipes. Y se trata de eso, de sacar un poco el Premio Internacional de Piano, que a mí siempre me gusta decir que este Premio Internacional de Piano está abierto a todos los públicos. Evidentemente que hay gente muy entendida que disfruta muchísimo, pues porque sabe valorar de otra manera lo que lo hacemos los más profanos, como en nuestro caso, ¿no? A mí siempre me ha encantado el Premio Piano. Llevo 12 años en Diputación, 12 años que he asistido. No ahora porque sea el diputado de Cultura, sino porque siempre me ha llamado muchísimo la atención y he disfrutado, bueno, barbaridad. Pero se trata de eso, de que la ciudadanía de Jaén y de los pueblos de alrededor y aquellos que nos vienen a acompañar en la final, bueno, estos días te llama gente de fuera, oye, ¿podemos acceder al Premio Piano? Por supuesto, la final es la única que se cobra, pero con un precio tan módico de 10 euros, que evidentemente el Teatro Infanta Leonor se llena, ¿no? Bueno, pues se trata de eso, de sacar el piano a la calle. Lo hicimos con el maratón de piano y lo hicimos también con 2 días actuando en la puerta principal de Diputación, sí, con chicos del Conservatorio de Jaén, que bueno, que también fue una sorpresa muy, muy bonita. Actividades de las que seguro disfrutó nuestro compañero, ¿verdad, Raúl? Sí, sí, claramente todos los años. Yo soy un firme defensor del premio Jaén de piano, y además no hay nada más que ver la evolución que ha tenido este premio a lo largo de los 64 años. Como bien sabe Ángel, nació sobre el año 51 con los antecedentes del club alpino. Los primeros se celebraban en el Instituto Virgen del Carmen, se pasó al Paraninfo del Conservatorio, se quedó pequeño el Paraninfo y hubo que pasarlo al Teatro Infanta del Leonor, que ahora, como bien dice Ángel, se llena todos los años. Y bueno, y la calidad que se puede ver, es decir, al igual que ocurre con algunos festivales de cine en otros lugares de España, como San Sebastián, como Málaga últimamente con el cine español, Jaén vive su concurso de piano. Y bueno, y por aquí han pasado las primeras figuras, Ángel, del mundo del piano, con ese festival que yo te animo a que recupere Diputación, ese festival que se hacía previamente. Han pasado Javier Perianes, Chano Domínguez, Joaquín Acúcharo, es decir, los primeros espadas del festival. Sí, además lo comentaba bien Raúl. Yo creo que a veces nos falta creernos a esta provincia que generamos un espectáculo tan importante que parece que no le damos importancia, ¿no? Y lo dice bien Raúl, si es que por aquí han pasado los mejores pianistas del mundo. Es que este premio pregunta afuera, le preguntaban a Babuset, una de las preguntas que le hicieron al compositor que dio el pistoletazo de salida en esta edición, que si había oído hablar del premio, ¿no? Y decía, por supuesto que sí, claro que he oído hablar del premio. Es decir, fuera tenemos un nombre importante y muchas veces en esta provincia no somos capaces de darle quizá el realce, ¿no? Y yo me niego a eso. Me digo, oye, Jaén, hacemos algunas cosas regular o en otras cosas tenemos problemas, pero también tenemos que sacar nuestro orgullo para decir, oiga, que tenemos junto con el de María Canal de Barcelona el mejor premio piano que existe en nuestro país y tiene sede en Jaén. Porque en definitiva hay que decirlo. Se trata también de hacer marca, de contribuir a la marca Jaén, ¿no? Al final promociona el territorio, independientemente de la generación de economía local que se produce, ¿eh? Ten en cuenta que durante prácticamente 2 semanas tenemos no solamente los pianistas y las familias que vienen de fuera, sino luego el trasiego de personas que se desplazan a ver estos conciertos. Yo la última llamada que recibí estos días ha sido de Barcelona, que si podía venir a la final. Bueno, pues eso significa que no es que ya solamente llegue, es que ya tienes que pernoctar, es que comes en Jaén. Digo, oye, y luego además, como vosotros estáis haciendo, luego la prensa, televisión, todo ese movimiento que se produce, como digo, esto es promoción de nuestra ciudad, en este caso, y de nuestra provincia. Uno de los momentos más especiales también va a ser, compañero, la final, ¿no? La final el próximo sábado en el Infanta Leonor, además, donde los finalistas están acompañados de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Sí, es uno de
de los grandes aciertos del premio cuando se incorporó la orquesta filarmónica hace, no sé si fue antes de la pandemia, unos 2 o 3 años antes de la pandemia. Claro, viene a reforzar el prestigio y bueno, y para el finalista tocar con una filarmónica de esa categoría es algo esencial. Yo le quería preguntar también a Ángel si se producen algún tipo de anécdotas, son conocidas algunas anécdotas a lo largo de la historia del premio que bien recogió Jiménez Caballé en un libro que hizo sobre la historia del premio Jaén de piano, si se siguen produciendo anécdotas con los pianistas que vienen por aquí. Yo recuerdo un pianista que vino, que en su tiempo libre se dedicaba a echarle las cartas, a leerle el tarot a los otros concursantes, y otro que en la comida que después de la que dieron, donde se quedó encerrado en el servicio del restaurante donde estaban comiendo, y el pobre se pasó toda la cena encerrado en el servicio porque el resto estaban comiendo y no se enteraron. Se siguen produciendo cosas curiosas en este premio. Bueno, yo las únicas que conozco están relacionadas con que alguno pues se ha quedado dormido o se ha despistado, ¿no? Se ha despistado a la hora de tener que ir a actuar, ¿no? No mucho más de eso, no mucho más de eso. Sí es verdad que gente muy joven, ¿no? Muy joven, y siempre te dicen que lo que más les gusta de Jaén es que a la hora de salir disfrutan muchísimo de las tapas, de ese ambiente que se produce. De la vida, nocturno, en definitiva, ¿no? De la ciudad, claro. Y eso, sobre todo a aquellos que están en los países del este, pues siempre les llama muchísimo la atención. Digo, alguno va a llegar tarde, como se tarde por la noche, llegará tarde. Pues como decimos, todavía queda tiempo para disfrutar de este concurso internacional de piano Premio Jaén, pero aprovechando la presencia aquí del diputado de Cultura y Deportes, vamos a preguntarle por un asunto que está siendo actualidad en los últimos días. El expediente para declaración como Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar. Precisamente hemos hablado aquí en este programa de este asunto, pero bueno, ha surgido un pequeño inconveniente, ¿no, diputado, en los últimos días? ¿Qué ha pasado? Así es, ha sido, bueno, como sabes, salvamos un escollo que tuvimos en su momento y entregamos la documentación ya en ICOMOS para que fuesen valorándola. Y sorpresivamente, bueno, pues nos hemos encontrado que de los 14 planos en que constaba el expediente, que son las zonas donde se han delimitado, 2 de ellos han utilizado una escala que a juicio de los evaluadores no es la correcta. Es decir, no quedaba claro exactamente por dónde iban los límites. Y bueno, eso nos hace esperar prácticamente un año. Intentamos, evidentemente, cambiar los planos porque es de tan fácil solución que esto en un cuarto de hora lo vuelves a hacer, ¿no? Esto no tiene más complejidad. Pero nos dijeron que no, que eso, según tiene unos plazos y habría que esperar. No, claro. Ya no era cuestión de plazos, sino que cuando se entrega una documentación ya no te permiten cambiarla. Ajá. Y que por tanto nos teníamos que ir a septiembre del año que viene. Pues imagínate la cara que se nos ha quedado por un error, entre comillas de error, y también, bueno, es técnico, pues que vamos a tener que esperar un año para que esa declaración tan soñada, que creo que sin lugar a duda va a beneficiar a la provincia de Jaén sobre todo, al resto de Andalucía también, pero donde los grandes beneficiados vamos a ser nosotros, pues eso, nos van a hacer esperar un año para esa declaración. Bueno, pues esperemos que sí. De todas formas, Alfonso, tú bien lo sabes, nosotros cuando hemos hablado en algunas ocasiones con ICOMOS, esto es una carrera de fondo y lo que hay que perseverar, hay que armar un buen expediente, que creemos que el expediente que se ha realizado está muy bien armado, y bueno, es una cuestión técnica pues que hay que salvar ahora, y sobre todo lo principal es que no vuelvan a repetirse los acontecimientos de hace unos meses con precisamente los propietarios de esas parcelas, que son los agricultores, y que bueno, que como en alguna ocasión hemos hablado en Grupo Multimedia, pues hay otros ejemplos de éxito en otros países que funcionan perfectamente, y que esperemos que no haya de nuevo una marcha atrás por parte de los agricultores. Yo creo que su Diputación
ya lo tiene solventado, ¿verdad, Ángel? Sí, quizás no eran los agricultores, sino los representantes de las organizaciones agrarias, algunos representantes de las organizaciones agrarias que no lo tenían nada claro, pero bueno, después de un trabajo y contacto directo con ellos ya se les explicó y creo que solventamos ese problema. Yo estoy con Raúl, no nos podemos permitir el lujo de dar un paso atrás aquí, porque entre otras cuestiones sabemos que Italia y Grecia también están intentando apoyar su candidatura de paisaje del olivar en aquellos países que no tienen la extensión del olivar como nosotros, pero que también pueden hacerlo, ¿eh? Con lo cual, como sigamos entrando iba a decir en tonterías, pues eso, como sigamos entrando en tonterías, posiblemente se nos adelante en el resto de países. Yo creo que se ha trabajado bien, yo creo que tiene muchísimo sentido, yo creo que el agricultor no está preocupado. Al contrario, creo que es un marchamo de calidad que le va a beneficiar. Es más, Raúl lo sabrá posiblemente, acabamos de recibir un escrito recientemente de un territorio de Andalucía, de la provincia de Córdoba, donde dice que ¿por qué no están ellos? Que ellos quieren estar ahí. Querían ¿no? estar, ¿no? Claro, ellos quieren estar ahí, claro. Cuando a la gente se le da la información, la gente reacciona rápidamente y dice, oiga, que yo también estoy interesado, que mi comarca o que mi municipio aparezca. Bueno, pues yo creo que ese es el camino. Dudas se responden a todas y a partir de ese momento todo de la mano para intentar sacar esto adelante. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Raúl Beltrán, compañero, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo cordial. Raúl, un abrazo. Un abrazo, Ángel. Ángel Vera, diputado de Cultura y Deportes de la Diputación. Gracias por habernos acompañado un día más. Muchísimas gracias a vosotros. Señoras, señores, nosotros lo vamos a dejar aquí, les emplazamos como siempre, les decimos a una nueva cita aquí en Al Detalle, será ya dentro de 7 días en la cadena SER y en 10 Televisión. Gracias por su atención.